Aquel domingo de cielo limpio parecía destinado a convertirse en un recuerdo luminoso. La casa de mis abuelos vibraba con pasos, voces y risas. El olor del guiso de mi abuela se mezclaba con el de pan recién horneado y con ese perfume barato que mis tías guardaban solo para las ocasiones especiales. Era la gran reunión anual, y esta vez, por primera vez, habían contratado a un fotógrafo profesional para tomar el retrato oficial de la familia. Yo repetí en silencio que sería el día en que, al fin, me sentiría parte del cuadro que colgaría en la pared principal durante décadas. El fotógrafo llegó con su maleta negra, trípodes, un fondo blanco enorme y una sonrisa de manual. Dio órdenes con seguridad a los mayores al centro, los niños adelante, los demás a los lados. Nadie cubra a nadie. Mis primos obedecieron jugando, mis tíos discutieron por centímetros, y mi abuelo, con su voz grave, pidió silencio. Yo esperaba instrucciones cerca del limonero, con el corazón latiendo como tambor, convencida de que en cualquier momento me llamarían. Mi madre se acercó, me acomodó un mechón detrás de la oreja y murmuró: «Ann, en un momento te llaman». Sentí su mano temblar y no supe si era de emoción o de otra cosa. El sol caía oblicuo, encendiendo el polvo del jardín como si fueran chispas flotando. Mi vestido era sencillo pero cuidado. Lo había planchado la noche anterior pensando en cómo sonreiría, ni demasiado amplia ni demasiado apretada. Entonces creí escuchar mi nombre. Di un paso al frente, pero una mano se posó en mi hombro. Era mi hermana Mayo. No. Tú no aquí. Espera a un lado, no rompas la simetría. Su voz era baja, cortante, afilada. El fotógrafo no objetó. Siguió moviendo a la gente como piezas de ajedrez. Ustedes dos, medio paso a la izquierda. Tú, baja el hombro. Sonría, abuelo. A nadie preguntó por mí. Nadie dijo que faltaba alguien. Intenté acercarme otra vez. Mi padre me miró de reojo, con esa mirada que dice mucho sin pronunciar nada, y me negó con un leve movimiento de cabeza. Me quedé clavada donde estaba, como si mis zapatos hubieran echado raíces en la tierra. El grupo se cerró, compacto, equilibrado, brillante. Yo quedé fuera del encuadre, en el borde exacto donde el mundo desaparece para la cámara. «¡Sonrisa!», gritó el fotógrafo, y entonces sucedió el destello congeló una felicidad que no me incluía. Escuché el clic como un portazo, otro disparo y otro. Las risas se multiplicaron. Alguien hizo un chiste, el bebé de mi prima estornudó y todos lanzaron un ¡ay! Colectivo. Yo apreté un pañuelo dentro del puño para no llorar, como si el algodón pudiera absorber no solo lágrimas, sino también la vergüenza. Cuando pensé que vendría una toma con todos, el fotógrafo dijo satisfecho: «Listo, tenemos la foto». Quise preguntar si harían otra, pero mi madre me lanzó una mirada dura que reconocí al instante. «No armes un drama». Tragué saliva. La palabra familiar se me clavó bajo la piel como una espina. ¿Qué familia era esa que me dejaba fuera de su retrato? Me alejé unos pasos. Las voces crecieron más agudas, las risas más brillantes. En la cocina, mi abuela cuidaba una olla que hervía. Me miró hondo, sin preguntar demasiado. «¿Qué pasó, niña?». Negué con la cabeza. «A nada, abuela». Ella me limpió una lágrima con el pulgar y susurró: «No necesitas una foto para saber quién eres, Ana Sentí». Pero la frase, por más sabia, no detenía el dolor. La ausencia ardía como brasa. Volví al jardín y los encontré posando para sus teléfonos. Me abrazaron en selfies sueltas, me pusieron filtros de orejitas y corazones. En esas sí entraba, porque cualquiera puede entrar en un instante que se borra al deslizar el dedo. Pero en el retrato que dura, en la imagen que se cuelga, yo era la sombra. Esa noche, en mi cuarto, abrí el cuaderno donde guardaba pensamientos que no me cabían en la boca. Escribían: «Hoy me dejaron fuera de la foto. Hoy entendí que puedo estar rodeada y aún así ser invisible. Algún día tendré mi propia imagen, más grande que todas». No era un deseo, era una promesa. La repetí hasta dormirme, como conjuro. Los días siguientes escuché la historia recontada con risas, que si el fotógrafo, que si el bebé, que si la tía lloró porque salió con los ojos cerrados. Nadie mencionó mi ausencia. Era como si me hubieran borrado con la herramienta de clonar, dejando césped donde estaba mi cuerpo. Entonces empecé a notar que no era la primera vez. Recordé cumpleaños donde servía la torta y quedaba detrás de la vela. Navidades en la mesa larga.
cerquita de la cocina por si hace falta traer algo. Ceremonias en las que sujetaba abrigos mientras otros posaban. El encuadre ya vivía antes de la cámara. Un viernes me animé a preguntar a mi madre por qué no me llamaron. Tardó en responder en tu hermana. Estaba nerviosa. El fotógrafo quería orden. Además, estabas muy al borde. Al borde, repetí, y la palabra sonó como destino escrito sin mi consentimiento. Decidí no discutir. Guardé la energía para otra cosa. Esa otra cosa llegó sin aviso. Un concurso de relatos organizado por una revista nacional solicitaba historias sobre pertenecer o no pertenecer. Escribí la mía en una noche, con las manos ardiendo no dije nombres. Hablé de la luz, del borde, del clic que te borra, del silencio que te hace creer que mereces desaparecer. Envié el texto y me olvidé, porque así nos enseñan, Anne, que lo que escribimos en el margen no importa. Un mes después, recibí un correo. Pensé que era publicidad, pero decía, tu texto ha sido seleccionado. Queremos entrevistarte y hacer una sesión de fotos para la portada del próximo número. La palabra portada brilló en la pantalla como una revancha escrita por el tiempo. Me temblaron las piernas. En el espejo, la misma cara que el fotógrafo consideró prescindible, me devolvió una sonrisa incrédula. No se lo conté a nadie esa tarde. Salí a caminar sola por el barrio, dejando que el aire tibio ordenara mis pensamientos. Me detuve frente a una vidriera y me imaginé en una revista portada, nombre, mirada al frente. Sentí miedo y alegría a partes iguales. Pensé en mi abuela diciendo que no necesito una foto para saber quién soy, y supe que tenía razón. Pero también entendí otra cosa. A veces la vida te devuelve exactamente al encuadre del que te echaron, para que mires de frente y elijas dónde pararte. Esa noche dormí sin lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no me pareció un borde. Era un centro que se abría, como si alguien moviera el lente apenas 1 centímetro hacia adentro y por fin me viera. Los días después de la famosa foto familiar se volvieron una rutina incómoda. Nadie hablaba directamente del tema, pero todos actuaban como si nada hubiera pasado. En las conversaciones se mencionaba lo bonita que había quedado la imagen, lo bien que el fotógrafo había captado a los niños, lo elegante que se veía el abuelo con su sombrero. Yo escuchaba desde un rincón, con una sonrisa forzada, mientras por dentro sentía que cada palabra era un recordatorio de mi ausencia. La foto comenzó a circular por los teléfonos. Mis tías la compartían orgullosas en grupos de WhatsApp. «Miren qué hermosa familia tenemos», escribían. Cada vez que veía la imagen, sentía un nudo en la garganta. Ahí estaban todos sonrientes, alineados, abrazados, y yo, como si nunca hubiera existido, borrada del recuerdo colectivo. Lo más cruel era que nadie parecía notarlo. Ni una sola persona decía, «Oye, ¿y por qué ella no salió?». Era como si mi exclusión hubiera sido natural, como si estuviera escrito en algún manual secreto que yo no debía aparecer. Una tarde, entré en la sala de mis abuelos. La foto ya estaba enmarcada y colgada en la pared principal. Era grande, luminosa, un orgullo familiar. La observé con atención a mi padre al lado de mi madre, mis hermanos junto a mis tíos, mis primos sentados adelante, mis abuelos en el centro como pilares de la estirpe. Yo no estaba. Me quedé de pie frente a ella durante varios minutos, hasta que sentí que la piel me ardía. Era como mirarme en un espejo que me devolvía la confirmación de que yo no pertenecía. Mi abuela apareció detrás de mí y con voz suave dijo, «No llores, niña. Las fotos engañan. La sangre no...». Quise creerle, pero su frase no me alcanzaba. La foto no era solo un engaño. Era un símbolo, una prueba visible de que mi lugar en la familia estaba siempre en duda. El dolor se transformó en rabia silenciosa. Empecé a recordar otros momentos en los que había quedado fuera. La Navidad en la que mi primo recibió un regalo costoso y yo apenas un libro usado. El cumpleaños donde sirvieron pastel para todos menos para mí porque ya no quedaba suficiente. Las vacaciones en las que mis hermanos viajaron y yo tuve que quedarme con una excusa vaga. La exclusión de la foto era solo la confirmación de un patrón. Yo siempre era el margen, nunca el centro. En la escuela también lo noté. Mis compañeros vieron la imagen en las redes sociales y me preguntaron por qué no estaba. No supe qué responder. Inventé una excusa absurda. Yo estaba ayudando al fotógrafo con las luces.
Ellos rieron, y yo sonreí, pero por dentro sentí que la mentira me hundía más. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé una escena de la infancia. Tenía 7 años y jugábamos en el patio. Mis primos decidieron formar un equipo de fútbol. Cuando pregunté si podía jugar, me dijeron, no, tú no. Tú anota los goles en una libreta. Ese recuerdo volvió con una claridad dolorosa. Comprendí que la exclusión no era un accidente, sino una costumbre. Siempre había estado allí, disfrazada de juego, de organización, de conveniencia. El día que mi madre trajo copias impresas de la foto para repartir, mi corazón se hundió. Me entregó un sobre. Al abrirlo, vi la imagen otra vez perfecta, equilibrada, feliz. Mi ausencia era un vacío tan notorio que me mareaba. Le pregunté con voz temblorosa, «Mamá, ¿por qué no me llamaron?» Ella evitó mis ojos. «No exageres. Hija Ann, fue un descuido repetido», pensé. Pero no dije nada. Guardé la foto en un cajón y la cubrí con una tela, como si tapando la imagen pudiera esconder el dolor. Pocos días después, llegó el mensaje de la revista que había convocado al concurso de relatos. Mi texto, aquel que escribí de madrugada con rabia y lágrimas, había sido seleccionado. Querían publicarlo en el número de aniversario y además me pedían una entrevista y una sesión fotográfica. Cuando leí portada sentí que el aire se me escapaba. El mismo destino que me había dejado fuera de un encuadre familiar ahora me empujaba al encuadre más visible de todos. Guardé el secreto por un tiempo. Era demasiado grande para soltarlo de golpe. Caminaba por el barrio sonriendo sola, pensando en cómo sería estar frente a una cámara que si me buscara, que me colocara en el centro, que hiciera brillar mi rostro en lugar de borrarlo. En mis sueños me veía sosteniendo la revista entre las manos, observando mi imagen en grande, con mi nombre escrito en letras claras. Mientras tanto, la familia seguía hablando de la foto. «Será el recuerdo que guardaremos por generaciones», decía mi tío. Cada palabra me pinchaba como aguja, pero también me daba fuerza. No sabían lo que se avecinaba. No sabían que el retrato del que me habían excluido pronto se vería opacado por otro en el mío, en una portada que nadie podría ignorar. Esa certeza me daba calma. Por primera vez en mucho tiempo no lloraba al mirar la pared de la sala. Me decían, déjalos, algún día tendrán que explicar por qué no aparezco en su foto, mientras todos me verán en otra, mucho más grande. Y esa promesa silenciosa se volvió un faro. La herida invisible comenzaba a transformarse en fuego. El mensaje de la revista cambió el ritmo de mis días. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento, voy a salir en una portada. Era una certeza tan grande que a veces me costaba creerla. Caminaba hacia la escuela, hacia la tienda, hacia cualquier parte y sentía que mis pasos tenían un nuevo peso, como si cada movimiento me acercara al lugar del que tantas veces me habían echado en el centro del encuadre. Sin embargo, decidí guardar el secreto. No quería que mi familia lo supiera aún, no porque deseara sorprenderlos, sino porque temía que intentaran arruinarlo. Tenía la sensación de que, si ellos lo descubrían demasiado pronto, buscarían la manera de restarme valor. Así que guardé silencio, como quien protege un tesoro. La revista me pidió detalles en una foto mía reciente, una breve biografía, algunas líneas sobre lo que me inspiraba a escribir. Respondí con cuidado, pero al mismo tiempo con una emoción que me desbordaba. Escribían: lo que me inspira es la necesidad de existir, de ocupar un espacio que otros intentaron quitarme. Escribo para recordarme que no soy invisible. Cuando envié esas palabras, sentí que algo dentro de mí se cerraba, y al mismo tiempo se cerraba la herida del rechazo, abría el camino hacia la afirmación. El día de la entrevista llegó más rápido de lo que esperaba. Tomé un autobús hacia la ciudad donde estaba la sede de la revista. Durante el trayecto, miré por la ventana y recordé todas las veces que mi familia me había dejado a un lado. Pensé en cumpleaños, navidades, reuniones escolares, todo eso que antes me pesaba como piedras en el pecho, ahora parecía darme impulso. En la oficina me recibió una periodista joven, de mirada cálida, me estrechó la mano y dijo: «Tu relato nos conmovió profundamente. Queremos que tu historia sea el corazón de este número». No supe qué responder. Apenas sonreí,
conteniendo las lágrimas. Me hicieron preguntas sobre mi infancia, sobre lo que significaba pertenecer o no pertenecer. Hablé con sinceridad, sin adornos. Les conté cómo me sentí el día de la foto familiar, cómo era ver a todos sonreír mientras yo quedaba fuera. La periodista tomó notas, asentía y a veces bajaba los ojos como si también cargara con recuerdos propios. Después vino la sesión de fotos, me maquillaron con suavidad, peinaron mi cabello y me vistieron con ropa elegante que jamás hubiera imaginado, frente a las luces y la cámara. Al principio me sentí nerviosa, pero entonces recordé la voz de mi hermana empujándome fuera del cuadro. Esa memoria se transformó en fuerza. Levanté el rostro, enderecé la espalda y miré al lente con la firmeza de quien ya no acepta ser invisible. El fotógrafo capturó esa mirada y dijo en voz baja: «Esa es la portada». Cuando escuché esas palabras, me recorrió un escalofrío. Imaginé mi rostro en la revista, en kioscos, en manos de desconocidos, y supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, regresé a casa con el corazón encendido. Nadie en mi familia sabía dónde había estado. A mi madre me preguntó: «¿Por qué llegas tan tarde?». Estuve en la biblioteca. Mentí, la mentira me dolió, pero la necesidad de proteger mi secreto era más fuerte. Quería esperar el momento exacto para revelarlo. Pasaron días de silencio contenido. Yo escribía en mi cuaderno todo lo que vivía en secreto: las luces, la entrevista, la sonrisa del fotógrafo, la frase «esa es la portada». Lo escribía porque aún no podía compartirlo con nadie. Mientras tanto, la foto familiar seguía presente en cada conversación. Mis tíos hacían bromas, mis primos etiquetaban en redes sociales, mi hermana la usaba de foto de perfil. Cada vez que la veía, me ardía la piel, pero ya no sentía solo dolor. También sentía una anticipación secreta, una venganza silenciosa que se acercaba. Una tarde, escuché a mi padre decir a un vecino: «Esa foto va a quedar para la historia de la familia». Sonreí para mis adentros. No imaginaba cuán equivocado estaba. El correo de confirmación llegó un viernes. «Tu portada saldrá el próximo mes». Al leerlo, se me aflojaron las piernas, me senté en la cama y abracé la almohada. Era real. No era un sueño, no era un espejismo. Pronto, todo el país podría verme en el centro de una imagen, la misma posición que mi familia había negado. Decidí esperar hasta tener la revista en mis manos antes de decir nada. Quería que la sorpresa fuera completa. Mientras tanto, soportaba los comentarios de mi familia sobre lo maravillosa que era la foto del jardín. Yo asentía en silencio, con una sonrisa que ocultaba mi secreto. Cada noche, antes de dormir, me repetía: faltan menos días, y esa cuenta regresiva era mi salvación, porque yo sabía que pronto el lente del mundo se volvería hacia mí, y que esa vez nadie podría empujarme fuera del encuadre. El día en que la revista salió publicada, comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, fui a la escuela y traté de concentrarme en las clases, aunque mi mente estaba en otra parte. Sabía que en algún kiosco de la ciudad mi rostro ya estaba brillando en una portada. La sola idea me aceleraba el pulso. Me preguntaba cómo me verían, qué pensarían los desconocidos, si alguien reconocería en mi mirada la fuerza que había tardado años en descubrir. Cuando regresé a casa, la noticia ya corría más rápido de lo que yo imaginaba. Una vecina me recibió con una sonrisa extraña, mezcla de sorpresa y admiración. «Te vi en la revista», exclamó, levantando el dedo como si señalara un milagro. Sentí que me ardían las mejillas. Apenas respondí con un gracias tímido y corrí a mi cuarto. Saqué mi teléfono y abrí las redes sociales. Ahí estaba, mi rostro ocupaba la portada, acompañado de un título que me hizo estremecer: «A la chica que encontró su lugar después de ser invisible». Las reacciones eran inmediatas. Comentarios de apoyo, felicitaciones, mensajes de desconocidos que decían sentirse identificados con mi historia. Leí uno que me arrancó lágrimas: «Gracias por poner en palabras lo que muchos vivimos en silencio». Ese mensaje valía más que cualquier premio. Sin embargo, aún quedaba el momento más difícil en mi familia. Ellos no sabían nada. Bajé a la sala. Mi madre estaba doblando ropa, mi padre leyendo el periódico, mis hermanos viendo televisión. Respiré
Respiré hondo, sostuve la revista contra el pecho y dije, con voz temblorosa, quiero mostrarles algo. Todos levantaron la vista con desinterés. Coloqué la revista en la mesa y, en cuanto vieron la portada, el silencio se hizo espeso. Mis hermanos se inclinaron incrédulos, mi madre abrió los ojos de par en par y mi padre dejó caer el periódico como si le hubieran arrancado las fuerzas. ¿Eres tú?, preguntó mi hermana Mayoere, con la voz quebrada. Asentí, y el nudo en mi garganta se rompió. Sian soy yo, esa es mi historia. La reacción fue un torbellino. Mi madre me abrazó entre lágrimas. Mi niña no sabía. ¿Por qué no lo dijiste? Porque sabía que me frenarían, respondí, con un filo en la voz que sorprendió a todos, porque sabía que dirían que no era importante. Mi padre permanecía callado. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Lo miré fijamente, esperando un gesto, una reacción, pero lo único que hizo fue apartar la mirada, como si la portada le recordara algo que prefería enterrar. La noticia se expandió rápido por la familia extendida. Mis tías comenzaron a mandar mensajes. ¡Felicidades! ¡Qué orgullo! Eres el ejemplo de todos. Me dolía la hipocresía. Eran los mismos labios que semanas atrás reían con la foto en la que yo no existía. Ahora me celebraban como si siempre hubieran estado de mi lado. La portada llegó también al grupo familiar de WhatsApp. Alguien la compartió con la frase miren quién salió en la revista. En segundos, decenas de emojis de aplausos inundaron la pantalla. Cerré el teléfono con una mezcla de rabia y satisfacción. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé el día en que me apartaron del encuadre. Recordé la mano en mi hombro, la frase «No rompas la simetría», la mirada de mi madre pidiéndome silencio. Y ahora, yo era la simetría completa de una portada que ellos jamás podrían ignorar. Al día siguiente, en la escuela, los compañeros me recibieron con aplausos. Algunos pedían autógrafos, otros selfies. Me sentía extraña a la misma persona que había inventado una mentira para justificar su ausencia en la foto familiar. Ahora era reconocida públicamente. En cada mirada de mis compañeros veía un espejo que decían sí existes, sí importas. Pero lo más impactante llegó el fin de semana, cuando toda la familia volvió a reunirse en casa de los abuelos. Como siempre, la sala estaba adornada con fotos enmarcadas, y allí, junto al retrato familiar en el que yo no aparecía, alguien había colocado la revista abierta en la página de mi portada. El contraste era brutal. En un cuadro, la familia completa sin mí en el otro, yo sola ocupando todo el espacio. La ironía era tan clara que nadie se atrevía a comentarla. Mi abuelo, con su voz pausada, rompió el silencio. Esa es también nuestra familia. No supe si lo decía con orgullo o con vergüenza, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Mis tíos me rodearon con sonrisas forzadas, mis primos me pedían fotos, mi hermana me abrazó como si nunca me hubiera empujado. Yo sonreía con cortesía, pero por dentro sentía que la herida no sanaba con aplausos tardíos. Esa noche, frente al espejo, sostuve la revista y me dije a mí misma, esta es tu foto, esta es tu historia, y nadie puede borrarla. Comprendí que no se trataba de venganza, sino de justicia, que la portada no era un trofeo contra mi familia, sino un recordatorio para mí. Había encontrado mi lugar, aunque ellos intentaran negármelo. Y mientras el eco de los flashes resonaba en mi memoria, supe que mi vida había cambiado para siempre, porque el mundo, al fin, me había visto. La portada no solo cambió mi vida, también alteró la dinámica de mi familia. Lo que antes era orgullo por la foto familiar, ahora se transformó en incomodidad. Cada vez que alguien mencionaba la revista, el ambiente se tensaba. Mis tíos sonreían con exceso, como si intentaran compensar años de indiferencia. Mis primos me pedían consejos para hacerse famosos. Mis hermanos fingían entusiasmo, pero yo podía sentirlo. Ante sus gestos había un murmullo de celos, una incomodidad imposible de disimular. Mi madre, sin embargo, no ocultaba su emoción. Cada vez que llegaba alguien a la casa, sacaba la revista y la mostraba como un trofeo. Miren a mi hija, decía con una sonrisa que no intentaba esconder, la misma
a la que todos dejaron fuera de la foto. Esa frase me dolía y me fortalecía al mismo tiempo, porque aunque me daba justicia, también recordaba la herida. La portada no borraba lo vivido, solo lo exponía con más claridad. Mi padre continuaba siendo el más silencioso. No comentaba, no felicitaba, no criticaba. Era como si la portada fuera un fantasma que prefería no ver. Lo observaba de reojo, esperando alguna reacción, pero él permanecía inmóvil, atrapado en un orgullo que lo consumía. En la escuela, los aplausos continuaban. Profesores me felicitaban, compañeros me pedían entrevistas para proyectos, me sentía observada, valorada y al mismo tiempo vulnerable, porque cada palabra de reconocimiento me recordaba que, en mi propia casa, aún existía un vacío. Un día, la revista organizó un evento para celebrar a los autores publicados. Viajé sola, con la revista bajo el brazo. El salón estaba lleno de luces, música y conversaciones brillantes. Cuando anunciaron mi nombre y subí al escenario, los aplausos retumbaron. Sostuve el micrófono y conté lo que había aprendido. No se trata de aparecer en una foto, sino de no permitir que nadie borre tu existencia. El público respondió con una ovación que me hizo temblar. En ese momento comprendí que ya no era solo mi historia, era la historia de muchos. Regresé a casa con una mezcla de alegría y temor. ¿Cómo reaccionaría mi familia al verme en un escenario? Al llegar, encontré a mi hermana en la sala, sosteniendo la revista con gesto amargo. Así que ahora eres la importante, dijo, casi escupiendo las palabras. Respiré hondo. No busco ser más que nadie. Solo quiero ser vista. Ella rió con sarcasmo. Puis felicidades, ahora todos te miran. Esa frase me perforó. Comprendí que mi éxito no había curado la herida, sino que la había expuesto aún más. Mi familia no podía ignorarme, pero tampoco aceptaba que brillara. Los días siguientes fueron una mezcla de halagos y cuchicheos. Algunos parientes me llamaban orgullo de la familia, otros me acusaban de querer llamar la atención. La portada se convirtió en un espejo incómodo que revelaba lo que siempre estuvo ahí, en la dificultad de aceptarme como parte de ellos. Una tarde, cansada de la tensión, me enfrenté a todos en una reunión. Sé que mi portada incomoda, dije, con la voz firme, pero no fue un accidente. Me eligieron porque escribí mi verdad, porque puse en palabras lo que ustedes me hicieron sentir. Me dejaron fuera de una foto, y esa herida se convirtió en la fuerza que me llevó aquí. El silencio cayó pesado. Mi madre me miraba con lágrimas. Mis primos se removían en sus sillas. Mi padre mantenía la vista fija en el suelo. Entonces añadí, no necesito que me aplaudan, solo quiero que entiendan que existo, que siempre existí. Mis palabras quedaron flotando en el aire. Nadie respondió de inmediato, pero algo había cambiado. Ya no era la niña apartada del encuadre, era la voz que se atrevía a nombrar lo que todos preferían callar. Esa noche, en mi cuarto, abrí de nuevo mi cuaderno. Escribí, en la portada, no es el final, es el inicio. Ahora tengo una voz, y la usaré. Me miré al espejo y sonreí, porque por primera vez sentí que la justicia no venía de afuera, sino de adentro. La portada era una señal, pero la verdadera victoria estaba en mi decisión de nunca más aceptar la invisibilidad. La herida seguía ahí, sí, pero ya no me consumían, era el motor que me impulsaba hacia adelante. Y con cada página escrita, con cada mirada firme al lente de una cámara, sabía que estaba construyendo un futuro donde jamás volverían a empujarme fuera del cuadro. El impacto de la portada seguía expandiéndose como ondas en un lago. Donde quiera que iba, alguien me reconocía. En la tienda, en la parada del autobús, incluso en la iglesia, siempre había una mirada curiosa, un comentario admirado. Eres la chica de la revista, ¿verdad? Yo asentía, y una mezcla de orgullo y pudor me recorría. Era hermoso ser vista, pero también extraño. Pasar de la sombra al centro de la atención tan rápido me mareaba. Sin embargo, en casa el ambiente era distinto. La portada se había convertido en un objeto incómodo, casi prohibido. Mi madre la exhibía con orgullo, pero los demás evitaban mirarla demasiado. Mis hermanos ya no bromeaban conmigo, parecían medir sus palabras a mi padre.
seguía siendo un muro impenetrable. Ni una felicitación, ni un reproche, nada, tan solo silencio. Una tarde lo encontré en el patio, con la revista en las manos. La miraba con una expresión que no supe descifrar. Orgullo escondido, rabia contenida, vergüenza. Me acerqué despacio. ¿La leíste?, pregunté. Él levantó la mirada y la sostuvo en mí apenas un instante. Luego cerró la revista y respondió seco: las palabras se las lleva el viento. Ese comentario me atravesó. Quise gritarle que esas palabras me habían dado un lugar en el mundo, que esas palabras habían llegado a miles de personas, pero me contuve. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto con un temblor en las manos. La tensión aumentaba. En cada reunión familiar, la portada era un tema inevitable. Unos la celebraban, otros la ignoraban. Yo observaba cómo la foto del jardín, aquella en la que me habían dejado fuera, empezaba a palidecer frente a mi imagen en la revista. Era como si ambas lucharan en silencio, la foto de la exclusión contra la foto de la reivindicación. Una noche, mis primos organizaron una cena. Cuando llegué, noté las miradas incómodas. Alguien hizo un brindis por mí, por nuestra prima, la famosa. Las copas chocaron, pero la risa era forzada. Después, en la cocina, escuché a dos de ellos murmurar: siempre fue rara. Ahora se cree importante. Sí, pero al final sigue siendo la misma que nadie quería en la foto. Esas palabras dolieron más que la mano que me empujó fuera del encuadre aquel día, porque me recordaban que, aunque el mundo me aplaudiera, para algunos, yo siempre sería la excluida. Volví a casa esa noche con lágrimas contenidas. En mi cuaderno escribí: el éxito no borra el rechazo, solo lo hace más visible. Y entendí que mi portada no era un final feliz, sino el inicio de una batalla distinta. Comencé a recibir invitaciones de otros medios, entrevistas en radio, pequeños artículos en blogs, invitaciones a charlas. Cada exposición pública era una confirmación de que mi voz importaba, pero también era un espejo para mi familia, que no podía soportar que aquella a quien habían apartado ahora brillara frente a todos. Un domingo, durante el almuerzo en casa de los abuelos, la tensión explotó. Mi tío, con tono burlón, dijo: así que ahora todos debemos pedirle autógrafos a nuestra estrella. Reí con cortesía, pero mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta de eso. No es ninguna estrella. El silencio fue inmediato. Todos lo miraron, yo incluida. Su rostro estaba rojo, sus ojos encendidos. Es solo una revista. Gruñó: a nada cambia. Mi madre intentó calmarlo, pero yo ya no estaba dispuesta a callar. Claro que cambia, dije, con voz firme. Cambia porque demuestra que existo, aunque ustedes se empeñaran en borrarme. Mi padre me sostuvo la mirada unos segundos, luego se levantó y salió de la sala. El portazo resonó como un trueno. Ese momento fue un quiebre. Entendí que la portada no solo me había dado visibilidad, también había desenmascarado las grietas familiares. Lo que antes se ocultaba bajo risas y silencios, ahora estaba expuesto: el rechazo, la envidia, la incapacidad de aceptarme. Esa noche, sola en mi habitación, abracé la revista, no como trofeo, sino como recordatorio. Escribí en mi cuaderno: en el lente no miente. La cámara mostró lo que soy, aunque mi familia intente negarlo. Al día siguiente, recibí un correo inesperado, una invitación para participar en un panel sobre jóvenes y resiliencia. Querían que contara mi experiencia. Era una oportunidad aún mayor, una plataforma donde mi voz resonaría más allá de mi barrio, más allá de mi familia. Acepté sin dudarlo, y mientras releía la invitación, comprendí que estaba dando un paso irreversible. La portada había sido el inicio, pero ahora mi historia iba a convertirse en algo más grande, un espejo para quienes también habían sido empujados fuera del encuadre. Y en el fondo, una certeza crecía como un fuego silencioso: en mi familia podría seguir intentando ignorarme, pero el mundo ya me había visto. Y una vez que alguien es visto,
nunca vuelve a ser invisible. La invitación al panel fue un punto de inflexión. Nunca había hablado frente a tanta gente, pero algo dentro de mí ardía de determinación. Sabía que no podía desperdiciar la oportunidad. No solo se trataba de mí, sino de todos los que alguna vez fueron apartados, callados o reducidos al margen. El evento se celebró en un auditorio lleno de estudiantes, profesores y periodistas. Mientras esperaba mi turno, sentía las manos frías y la garganta seca, pero al mismo tiempo, un fuego interior me impulsaba a avanzar. Cuando pronunciaron mi nombre y subí al escenario, los aplausos me envolvieron como un manto cálido. Tomé el micrófono y respiré hondo. Cuando era niña, soñaba con salir en la foto familiar. Creía que ese instante me haría sentir parte de algo eterno. Pero ese día me empujaron fuera del encuadre. Un murmullo recorrió la sala. Continué con voz firme. Lo que parecía un gesto pequeño me marcó profundamente. Aprendí lo que significa ser invisible para los tuyos, pero también descubrí que las heridas pueden transformarse en fuerza. Escribí mi historia, y gracias a eso, hoy estoy aquí, frente a ustedes. Los rostros atentos me dieron valor. Seguí hablando de la exclusión, de la importancia de reconocerse, de cómo una sola voz puede cambiar su destino. Cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Yo temblaba, pero esta vez, no de miedo, sino de gratitud. Después del panel, varias personas se acercaron. Una chica de ojos brillantes me dijo: «Gracias». Pensaba que era la única que se sentía invisible. Ese comentario me atravesó con fuerza. Comprendí que mi historia ya no me pertenecía. Era de todos aquellos que alguna vez habían sido relegados. De regreso a casa, llevaba una calma extraña. Sabía que mi familia no celebraría el panel como los demás, pero eso ya no importaba. Había encontrado un público distinto, una comunidad invisible que ahora se reconocía en mí. Sin embargo, la reacción en casa fue inevitable. Al llegar, encontré a mi padre frente al televisor, donde pasaban un fragmento del evento. Me vio entrar y apagó la pantalla de golpe. «¿También ahora da sermones?», dijo con tono duro. Respiré profundo. «No son sermones. Papá Ann es mi verdad». Él bufó y salió del cuarto sin responder. Su rechazo dolía, pero ya no me detenía. Mi madre, en cambio, me abrazó. «Tu padre necesita tiempo», susurró. «Tú sigue adelante». Esas palabras me dieron un alivio breve, pero en mi interior sabía que mi historia había abierto una grieta imposible de cerrar. Los días siguientes, recibí nuevos mensajes de medios, invitaciones a escribir más. La revista había sido el inicio, pero ahora la rueda giraba más rápido de lo que imaginaba. Cada correo, cada llamada era un recordatorio de que el mundo quería escucharme. Un sábado, durante otra reunión familiar, la tensión alcanzó su punto más alto. Todos hablaban del panel, algunos con orgullo, otros con incomodidad. Mi tío lanzó una broma cruel. «Parece que nuestra sobrina encontró negocio en quejarse de la familia». Sentí la sangre hervir a mí, puse de pie. «No me quejo, Ann, digo la verdad. Y la verdad es que me apartaron, me hicieron invisible». Yo transformé ese dolor en palabras. Mi voz resonó en la sala. Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron estar ocupados con la comida. Yo permanecí firme, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, frente al espejo, comprendí algo nuevo. No se trataba solo de que me vieran, se trataba de que yo me atreviera a hablar, aunque doliera, aunque incomodara. Esa era mi verdadera victoria. Volví a escribir en mi cuaderno: «Aun una vez que una voz se alza, ya no vuelve a callar». A la mañana siguiente, recibí un mensaje inesperado en una invitación para participar en una campaña nacional sobre inclusión. Querían usar mi historia como símbolo. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. El camino que había comenzado con una exclusión ahora me ponía en el centro de algo mucho más grande. Acepté sin dudar. Y mientras respondía al correo, me dije a mí misma: la niña que quedó fuera de la foto ya no existe. Ahora existe la mujer que tomó el micrófono y no piensa soltarlo. Sabía que vendrían más críticas, más silencios incómodos en casa, más portazos de mi padre, pero también sabía que ya no podían detenerme. El mundo había escuchado mi voz, y yo había descubierto que mi historia era, en realidad,
un arma contra el olvido. Y mientras cerraba el cuaderno, aquella noche, entendí que el encuadre al que realmente pertenecía no era el de una foto fija, sino el de una vida donde mi voz resonara sin miedo. La campaña nacional fue el cierre simbólico de un ciclo. Me fotografiaron en diferentes escenarios, en bibliotecas, calles transitadas, plazas llenas de vida. En cada toma, el fotógrafo me pedía que mirara directo al lente, con la frente erguida y los ojos firmes. No era un gesto estético. Era un mensaje: aquí estoy, existo, pertenezco. Yo lo hacía con gusto, porque entendía que esa mirada ya no era solo mía, era la de miles de personas que, como yo, habían sido relegadas al margen. Cuando la campaña se lanzó, mi rostro apareció en carteles, en redes sociales, en televisión. La voz que no pudieron silenciar decía el eslogan. Aquella frase me estremecía cada vez que la veía, porque resumía lo que había vivido. No era solo una publicidad. Era una declaración de guerra contra el olvido. La noticia corrió como fuego. En la escuela, los profesores me felicitaban, los compañeros me pedían fotos. En la calle, desconocidos me saludaban con sonrisas. Algunos incluso me abrazaban diciendo: gracias por contar lo que muchos sentimos. Pero la reacción más difícil me esperaba en casa. La familia no podía escapar del impacto. La portada de la revista había sido grande, sí, pero la campaña era inmensa. Donde quiera que fueran, ahí estaba yo, recordándoles la exclusión que me habían impuesto. La reunión familiar de ese fin de semana fue distinta a todas. Al entrar, sentí las miradas clavarse en mí, en orgullo en algunos ojos, envidia en otros, desconcierto en muchos. Mi madre me abrazó fuerte, con lágrimas brillando en su rostro. Mi niña, susurró, ahora el mundo te conoce. Mis tíos me felicitaron con sonrisas forzadas. Mis primos murmuraban entre ellos, incapaces de ocultar la mezcla de admiración y resentimiento. Mis abuelos me miraban en silencio, como si aún procesaran lo que significaba que la nieta ignorada ahora fuera símbolo de inclusión. Pero el momento más intenso llegó con mi padre. Lo encontré en el patio, sentado bajo el viejo limonero. Tenía uno de los carteles de la campaña entre sus manos. Cuando me acerqué, levantó la vista. Había orgullo en sus ojos, pero también dolor y terquedad. Papá, dije con voz firme, esta soy yo. Esta soy yo, la misma que apartaron de la foto, la que empujaron fuera del encuadre. Me miró largo rato, hasta que finalmente susurró: te vi en todas partes, ya no puedo fingir que no existes. Aquella frase simple y rota me desgarró y me sanó al mismo tiempo. No era un perdón completo ni una absolución, pero era un reconocimiento. Después de años de silencio, por fin me admitía como parte de algo. El resto de la familia permanecía atrapada entre aplausos y cuchicheos. Algunos me llamaban orgullo de la sangre, otros evitaban hablar del tema, pero yo ya no necesitaba sus palabras. Había aprendido que la validación más poderosa no viene de afuera, sino de adentro. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo. Recordé el día de la foto familiar en el empujón, las risas ajenas, el clic que me borró, y recordé cada paso después en el relato escrito entre lágrimas, la portada de la revista, el panel, la campaña. Todo aquello había nacido de un gesto cruel. Sonreí a mi reflejo. Gracias por apartarme, murmuré, porque fue allí donde encontré mi fuerza. Guardé en una caja la revista, el cuaderno y un ejemplar de la campaña. No como trofeos, sino como recordatorios de que nadie tiene derecho a decidir dónde pertenezco. La foto familiar seguiría colgada en la pared de mis abuelos, pero yo sabía que ya no me dolía igual, porque ahora existía otro retrato en el mío, inmenso, visible, imposible de negar. La herida no desapareció por completo, aún ardía a veces, pero ya no era veneno, se había convertido en motor. La exclusión se había transformado en un impulso irrefrenable. El mundo me había visto, y yo había aprendido a verme a mí misma, y aunque mi familia siguiera atrapada en sus contradicciones, yo ya no necesitaba su aprobación, porque había encontrado el encuadre verdadero, el de mi propia historia, contada con mi voz, en mi tiempo, en mi verdad. Esa fue la última mirada que me regalé, en la certeza de que nunca más volvería a aceptar la sombra.